ser nuestro primer amor. Amamos tu rostro más que tus manos. Amamos tu persona más de lo que nos puedes dar. Amamos tu presencia, Señor. Y no hay nada mejor, no hay nada mejor. Toda esta generación te mira a ti, se enfoca en ti. Dejamos toda distracción, todo entretenimiento y volvemos a mirarte a ti. Oh, volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente. Tú eres la fuente. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios, presencia. Amamos tu presencia, amamos tu presencia, oh Dios. En Hebreos capítulo 7, versículos 14 al 16, dice: es bien sabido que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, acerca de la cual Moisés no dijo nada en relación con el sacerdocio. Esto resulta más evidente si el nuevo sacerdote que se levanta es alguien semejante a Melquisedec. Acá. Quien no llegó a ser sacerdote por ceñirse a una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. Eso es la versión Reina Valera contemporánea, y precisamente de allí se toma el tema o el nombre para lo que queríamos conversar hoy. ¿Quiénes eran los sacerdotes? ¿La tribu que era sacerdotal? Los levitas. Leví. La tribu de Leví. Sin embargo, fíjate, el Señor Jesús venía de otra tribu, que era la de Judá, y en ningún momento se ve ningún sacerdote de otra tribu que no fuera de Leví. Precisamente por eso, porque Jesús era de otra clase, era de otra naturaleza. Y pues en eso nos queremos enfocar. Edwin. Es justo cuando la palabra en griego que se utiliza allí, en el pasaje que mencionaste, en Hebreos 7, 16 específicamente, que habla de que resulta más evidente que Jesús fue un nuevo sacerdote. O sea, cuando leemos todo el contexto de lo que es Hebreos desde el capítulo 6, 7, 8, bueno, gran parte de la carta a los Hebreos nos habla del orden de Melquisedec y de que como hay un nuevo pacto, se requirió entonces un nuevo sacerdote. Ese nuevo sacerdote fue Cristo, como ya bien lo dijiste, pero esa palabra nuevo allí no es nuevo simplemente nuevo de tiempo, y eso lo explicaremos un poco más adelante. No se utilizó la palabra griega neo, que habla de nuevo, pero en cuanto a algo más moderno, sino que fue un sacerdote nuevo de otra clase, de otra naturaleza. Y fue el caso de Cristo, pues, o sea, Cristo rompió, y es algo que tenemos que estar claro. ¿Por qué es tan claro esto? ¿Por qué es tan importante nosotros manejar esto? Porque, fíjate algo, que nosotros hacemos énfasis. El antiguo pacto fue una proyección de lo que se cumplió en el nuevo pacto. Y como una proyección, todo apuntaba y nos señalaba, eran símbolos. De hecho, esta semana estuve dándole consejería, virtual. Hace un tiempo el Señor me dijo que el púlpito que me iba a dar iba a ser tecnológico, y no pensé que iba a ser tanto, pero bueno. Y esta semana pues me escribieron por Facebook, en privado, y preguntándome una serie de cosas, lo que diríamos nueva creyente, pero realmente en Cristo eso del nuevo creyente no, porque ya todos tenemos ya la codificación desde la eternidad. Lo que pasa es que somos nuevos en cuanto a la mente, y eso se lo puedo decir más adelante, pero en fin, esa persona me preguntaba acerca de cosas, por ejemplo, de símbolos. Me preguntaba acerca del bautismo, acerca de muchas cosas, símbolos que se utilizan hoy día en las congregaciones. Símbolo
todo tipo de símbolo, cualquier símbolo que se nos ocurra, tiene su origen en el Antiguo Pacto, tiene su origen en el judaísmo. Lo querramos vestir de cristiano, cristianizar el símbolo, es un símbolo. Y no tiene ningún sentido tener un símbolo cuando tenemos la sustancia viviendo en nosotros, que es Cristo, la realidad. Entonces vamos, que el fuego simboliza el Espíritu Santo, prende una velita porque el fuego, pero si el Espíritu Santo ya vive en mí, o sea, eso simbolizaba que el Espíritu Santo iba a vivir en mí. El Cordero simbolizaba lo que iba a pasar en la cruz, ya sucedió, ahora él está reinando, sentado a la diestra de Dios. Entonces una serie de cosas que esos eran símbolos, y uno de los símbolos, para caer acá, fue justamente eso. Qué casualidad, vamos a decirlo así, qué causalidad, justamente en el Antiguo Pacto, Dios dice que los sacerdotes, le dice a Moisés, los sacerdotes van a salir de la tribu de Leví. Todo sacerdote era de la tribu de Leví. Pero dice, además, que el Mesías viene de Judá. Y el Mesías iba a ser rey, es rey y sacerdote. Entonces, allí, de una manera magistral, el escritor a los hebreos dice, justamente es lo que explica allí que tú comenzaste. Es bien sabido, nuestro Señor procedía de la tribu de Judá. Moisés no dijo nada de que Judá era sacerdote. Pero es que este era otra clase. Es que este tenía otra naturaleza. Y, sobre todo, una vida y que se estableció, dice, no por una ley meramente humana, sino por el poder de una vida indestructible. ¿Por qué una vida? Porque eso fue la vida, el Zoé de Dios, esa vida eterna, indestructible, inmortal, que ahora está en nosotros como cuerpo de Cristo. Y eso es importante que se nos revele, porque vivir bajo la sombra significa vivir entretenidos, vivir todavía apuntando al futuro, a que lo que viene, cuando ya lo tengo. Y entonces en ese sentido yo debo ministrar a la naturaleza que ya tengo, pues. Entonces es una vida indestructible. Por ejemplo, haciendo un paréntesis aquí rápido para entonces luego continuar. Adán, generalmente decimos que Adán cayó, Adán y Eva que cayeron en el jardín. Pero cuando pecaron, cuando desobedecieron, cuando transgredieron. Pero realmente, si nos ponemos a analizar, técnicamente hablando, ellos no cayeron, ellos murieron. Adán murió. Ahí lo que ocurrió fue muerte, más allá que una simple caída, porque la caída es como que nos deja corto, ¿ves? Entonces, es importante. Entonces, como él murió, justamente lo que Cristo nos trae, una vida indestructible. Pero para tener esa vida indestructible necesitamos, o Dios porque nosotros no hacemos nada. Realmente Dios estableció un marco legal en el ámbito espiritual para que nosotros gozáramos de esa vida indestructible. Porque una de las cosas que trae o que caracteriza precisamente esta vida indestructible es que se da dentro de un nuevo pacto, lo que decíamos ahora. Había un antiguo pacto y que Jesucristo, pues al venir y al morir en la cruz, pues genera ese nuevo pacto. Y acá en Lucas 22:20 dice, después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Nosotros pues mencionábamos esto, recordando otro pasaje de la Biblia que precisamente está hablando Pablo, y dice, nadie que tiene un testamento o que va a dejar un testamento, tiene ese testamento validez hasta que el testador, o sea, hasta el que lo está firmando, muere. Hasta que ese testador no muera, ese pacto o ese testamento no tiene valía. Entonces, una de las cosas que precisamente hace nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz es trasladarnos, es darnos ese nuevo pacto, de alguna manera, no como siempre lo mencionamos y se recalca mucho. Él no vino a decir, mira, esto no sirve, lo de Moisés no valió para nada. No, en ningún momento hizo eso, al contrario, él cumplió toda la ley, precisamente eso que hablamos también en una oportunidad, los 613 preceptos de la ley, todo lo que tenían que hacer, lo cumplió para él estar tan en la posibilidad, precisamente ante el Padre y ante la humanidad,
de decir, yo cumplí todo, yo tengo toda la autoridad y por esa razón puedo entonces darles un nuevo pacto, una nueva vida. Y ese nuevo pacto precisamente lo vemos acá. Y tomar o no la Santa Cena, ¿es bien o es mal? ¿Tú qué crees, no? Tomar la Santa Cena. Sí, sí. O sea, ¿qué opinarías? O sea, si yo como ahorita te digo, tomar la Santa Cena da igual. Nos han enseñado que es un sacramento, un mandato, es algo que... Sí, de las 16 doctrinas. Exacto, se nos enseñó y tomamos allí en 2 Corintios donde dice que Jesús precisamente hizo eso, pues. Entonces es que lo hacemos en memoria de lo que ya... Ajá, ¿Puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Por qué uno se tiene que tomar la Santa Cena cuando una persona es bautizada? Porque una persona que no es bautizada no puede tomar la Santa Cena. Vale, es que esa pregunta es muy buena y además aprovecharíamos que está aquí el pastor Edgar y que el pastor Edgar nos dé una respuesta para ello. En el texto dice que el Señor tomó los elementos del pan y el vino y concluyó diciendo que la muerte del Señor, todas las veces que celebremos la Santa Cena, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces no se establece un cronograma, hay que hacerlo cada 8 días, hay que hacerlo en cada servicio, hay que hacerlo el primer día de cada mes, no se establece de esa manera, aunque algunas congregaciones de esa manera lo celebran. Pero sí dice que se celebrará varias veces hasta que Él venga y que se está anunciando la muerte del Señor. La otra parte de la pregunta que hace la niña Stephanie es que ¿por qué solamente los bautizados, o algo así? Estuve en una congregación donde participaban los visitantes, participaban de la cena los niños, aunque a los niños no le daban una copa de vino, sino una uva en señal de la copa, ¿no? A salir esos niños ahí. Y entonces, pues la primera experiencia allí en ese lugar chocó con la formación que nos dieron y con la forma y manera que aprendimos. El primer domingo de cada mes religiosamente se celebrará la Santa Cena. Y a veces había discrepancia porque no se celebró con pan sin levadura, sino que trajeron unas galletitas y para algunas personas pues se iban enluchadas a su casa después de celebrar la Santa Cena, conmemoración de la muerte del Señor. Entonces no hay, no diríamos un sustento bíblico de la periodicidad con que se debe celebrar, ni cuáles son el perfil para las personas que la van a tomar. Simplemente habló, ciertamente se reunió con sus discípulos, no se reunió con todo el pueblo, no habían otras personas ahí, sino sus discípulos, y a ellos les encargó este mandato, por decirlo de alguna manera. Recordarlo, claro. Bíblicamente no existe lo que la religión nos ha enseñado, que precisamente tienen que ser los miembros bautizados en comunión. Y además, si usted está en pecado, no tome, porque dice ahí mismo Corintios, juicio come y bebe para sí. Por lo tal, o por lo tanto, hay muchos que están muertos en la congregación y tal. Y claro, eso se tomó y se toma hasta el día de hoy, precisamente como algo que... y entonces, claro, están los hermanitos santos que comen y que beben, pero que son tan santos que lo que están es echando el ojo para ver quién no la toma, para saber que está en pecado. Entonces, claro, después el Señor les revela, ¿no?, el pecado y toda la cosa. Pero en fin, no hay, eso es parte del legalismo, pues de las leyes que alguien empezó a hacer y repitió y llegó hasta nuestros tiempos, y hoy en día todavía se dice eso. Pero no hay nada, por lo menos bíblicamente, y bueno, ya también eso creo que lo vamos a abordar en otro tema, donde se explícitamente se diga solo lo de tomar fulanito y sutanito, o solamente estas personas y otras no. O sea, es cuestiones más de los dogmas internos o reglas de cada congregación. Bueno, es parte de lo que precisamente en Reformadores tratamos de, como decía ahora la canción, al final decía: volvemos a mirarte a ti, volvemos a la fuente,
y la otra vez conversando con mis papás, eso, decíamos que no es avanzar, no, vamos a avanzar, no, es volver, es devolverse, porque precisamente es ir al original, o sea, ¿qué ha pasado? Y esa es una de las tareas o creo que la tarea fundamental que tenemos en Reformadores es esa, ser edificados, entrenarnos en el nuevo pacto sabiendo que es volver, como no es volver al futuro, sino volver al pasado, volver a lo que Dios realmente estableció. Bueno, don Edwin. Sí, fíjate, eso que estás diciendo es importante porque, por ejemplo, se escucha del nuevo pacto y pudiésemos pensar, allí cuando Jesús utilizó la palabra para decir nuevo pacto, en esa última cena, pudiésemos pensar que el nuevo pacto es justamente algo novedoso, algo reciente. Pero claro, en ocasiones podemos verlo de esa manera porque se aplicó, el nuevo pacto se inicia después de la muerte y resurrección de Cristo. Pero, o sea, como tal, inicia formalmente. Sin embargo, fue concebido desde la eternidad. Hebreos 13:20, para quienes toman nota, aunque no está en la presentación, Hebreos 13:20 habla se menciona de la sangre del pacto eterno. Miren qué violento ese versículo, ese pasaje de las Escrituras, donde habla de la sangre del pacto eterno. O sea, primero que, refiriéndose al nuevo pacto, primero que entonces el nuevo pacto es anterior al antiguo, porque es eterno. Concebido desde antes de la fundación del mundo, dice el propio Pablo, escribió que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, predestinados para este momento. Y entonces todo eso, y también en Pedro dice en una de sus cartas que Jesús fue sacrificado, el Cordero fue sacrificado allá en el inicio de todo. Entonces ya todo fue diseñado desde la eternidad, porque Dios no se mueve en pasado, presente y futuro. Entonces ese nuevo pacto que nosotros lo llamamos nuevo es eterno. Es fundamental eso. Y fíjate que habla la sangre del pacto eterno. Y es cuestión de pensar, ¿cuál fue la sangre que se derramó? La sangre de Cristo. O sea que el propio Cristo, si nos ponemos a ver, es la representación, así como tantas cosas, es la representación perfecta de ese nuevo pacto. Cristo mismo como tal. Por eso es que estamos en Cristo, estamos en el nuevo pacto, estamos en Cristo, Cristo en nosotros. O sea, es algo que aunque pueda parecer para algunos, superficialmente pueda parecer confuso o a veces un poco enredado, cuando lo vemos es algo que muchas veces, como hemos dicho, pues hay cosas que no la vamos a comprender del todo, porque nuestra mente finita obviamente nos limita, pero sí las recibimos en nuestro espíritu y sabemos que es así. Entonces, bueno, ese es el nuevo pacto del cual Pablo, por ejemplo, allí en 2 Corintios 3:6, dijo que el Señor nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Entonces ya nosotros estamos capacitados para eso, fuimos habilitados porque nacimos de nuevo. O sea, ese es un detalle. En este nuevo pacto, un pacto distinto al pacto anterior, no tanto porque es más nuevo, sino que de otra naturaleza, de otra clase. En ese, nosotros somos ministros y fuimos capacitados como tal, espiritualmente hablando. Entonces, es cuestión de verlo más adelante. Ahora dice, este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Y bueno, Pablo se basaba, en varios de sus escritos, se basaba básicamente en lo que está en la palabra, estaba profetizado desde el antiguo pacto. El nuevo pacto fue profetizado. Y fue profetizado específicamente en Jeremías. ¿Cierto, Edgar? Continúa allí. Explica esa parte. Este texto me gustó mucho y no sé si lo puedes leer ahí, papá, si lo ves bien. Jeremías 31, del 31 al 34, a ver qué nos dice. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto.
Cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Este texto me gusta mucho. Bueno, de hecho lo mencionábamos también en el libro de Hebreos, también luego el escritor, pues precisamente a los hebreos hace referencia a esto. Pero si lo vemos empezando y pusimos el de Jeremías, que está escrito en el Antiguo Testamento, para que viéramos que no es que Antiguo Testamento es Antiguo Pacto y Nuevo Testamento es Nuevo Pacto, no. O sea, hay verdades, como no todas las verdades son presentes, por ejemplo, también hay verdades que están en el Antiguo Testamento, como hay otras que están verdades en el Nuevo Testamento, pero no son presentes. O sea, no tiene una cosa que ver con otra. Y precisamente esto que escribe Jeremías, pues, o que el Señor le da a Jeremías allí, dice: vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice, no será un pacto como el que hice con sus padres, hablando ya del antiguo pacto. De ese pacto que hizo, dice: tomé de las manos y los saqué de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. ¿Por qué? Porque el pueblo constantemente pecaba. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo para limpiar los pecados? Sacrificio. Todos los años venían con un animalito que fuese puro y todo eso a sacrificarlo, y con eso expiaban, limpiaban, en teoría, limpiaban sus pecados durante pues otro año. Y si volvían a pecar, bueno, como obviamente lo hacían, volvían a pecar, tenían que volver a subir el año siguiente y volver a traer eso. Sin embargo, Dios le dice a Jeremías: yo voy a hacer un nuevo pacto, y cuando hayan pasado esos días, el pacto que haré con la casa de Israel será el siguiente. Y este texto me gustó y me impactó por esto. Fíjate, dice: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nadie volverá a enseñar a su prójimo ni a su hermano, ni le dirá: conoce al Señor, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Y ya ahorita les comento la parte final. Eso, desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Hablamos nuevamente de lo que es la predestinación. Ya Dios ha puesto la semilla dentro de las personas. Y una vez alguien, creo que nos preguntaba: pero entonces ¿cómo sabemos quién sí y quién no? ¿Cómo sabemos quién se va a salvar y quién no? Bueno, no es tarea nuestra decir tú sí, tú sí, tú sí, tú sí, tú no. Nosotros debemos salir como el sembrador. Salir, echar la semilla, tirar la semilla, y la semilla va a caer en buena tierra, esa persona que está sellada, que está predestinada, y eso va a llevar fruto. Habrá otra que lamentablemente no, pero nosotros no podemos estar: no, yo creo que este no, a este yo ni le voy a hablar porque este no se salva seguro, fijo, no se salva. Y nosotros no podemos determinar eso, sino solo el Señor, porque Él ya ha puesto dentro de las personas, y eso es lo que hablábamos también la semana pasada, que nadie puede decir: yo tomé la decisión de aceptar a Jesús como mi Salvador. No, porque como mencionábamos la semana pasada, decía Edwin, Dios nos dio esa gracia, o sea, nos dio ese regalo. Más bien, mira, yo te voy a dar este don de que tú creas, pero no fuimos nosotros lo que lo hicimos. Y lo último de ese pasaje dice: y yo perdonaré su maldad y no volveré a acordarme de su pecado. Bien, pero fíjate aquí, por ejemplo, en Jeremías 31, que esto ya se cumplió. Entonces, en el nuevo pacto, vemos esta parte de que, porque todos, esta parte me llamó la atención en este momento, porque todos ellos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Claro, en el nuevo pacto, todo el que está en el nuevo pacto, o sea, todo el que está en Cristo, no necesitamos esta mira que conoce al Señor, que ya conoció al Señor, ya tiene allí la semilla. Dese cuenta
que las cartas apostólicas, las cartas que escribió Pablo, ustedes no encuentran muchos rasgos evangelísticos, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque va dirigida a la iglesia. Y Pablo, cuando habló primero a los Corintios 14, habla de cómo podría ser una reunión, da un ejemplo allí de reunión, y él decía, y que profeticen. Hablar de profetizar, decía enseñar, predicar en lengua entendible. Y él decía, uno profetiza, el otro se levanta con otro don. Porque imagínense, dice él, fíjense cómo él lo pone como ejemplo. Porque si todos se ponen a hablar en lengua y entra uno que no conoce, un incrédulo, va a decir que ustedes están locos. Si Pablo puso eso como ejemplo, dijo, y entra uno que no conoce al Señor, o sea, él está hablando de una reunión de iglesia donde todos conocen al Señor. O sea, su énfasis generalmente era en la edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia. ¿Que no vamos a predicar, que no vamos a evangelizar? Claro que sí, es que eso lo hacemos. De hecho, predicamos sin necesidad de hablar. Nuestra espalda predica, nuestro caminar, nuestra mirada, nuestros gestos. Con eso predicamos mucho más que hablando. Por decir algo, que también hablamos. Pero el énfasis cuando nos reunimos como iglesia era eso. Y en Efesios 4:11, cuando Pablo escribió que Cristo mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Se ha hecho tanto énfasis a un tema evangelístico, de gran comisión, ganemos el mundo para Cristo. Ya va. Yo predico y salgo como loco a predicar, un canal de difusión, venga, y salgo con un megáfono, y eso se ve muy loable, pero realmente el Señor nos mandó fue a hacer discípulos, y hacer discípulos, que lo mencionaba el pastor Edgar hace un rato hablando de la cena, que lo hizo con sus discípulos, y hacer discípulos es básicamente, justamente cuando hacemos discípulos es que se edifica el cuerpo de Cristo, es haciendo discípulos, esto que estamos haciendo nosotros, incluso de manera virtual utilizando la tecnología. Entonces, ya en el nuevo pacto, por eso es que el énfasis está, y ya se apuntaba desde el antiguo en Jeremías, que todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y que de hecho el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista, porque es un nuevo pacto, otra clase, y Juan el Bautista no vivió en el nuevo pacto. Por eso es que el Señor le decía, el más pequeño, el Señor Jesús dijo, el más pequeño en el reino es más grande que Juan. Y tú dices, bueno, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? Bueno, es que este reino es diferente. Este nuevo pacto es de otra clase, diferente al antiguo. Esa es la... ¿Encontraste el pasaje, Edgar? Sí, aquí está la pastora Luz Marina. Va a leer este texto. Colosenses 2, del 14 al 17. Escúchalo, que te va a gustar. Clarito. Teníamos una deuda porque no cumplimos la ley de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y clavó la cuenta en la cruz. Él venció a todos los poderes y las fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber. Tampoco se sientan obligados a celebrar festividades tales como las fiestas de guardar, celebración de luna nueva o días de descanso. Esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. Pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Lo borroso desapareció. Claro. Ahora ya está en Cristo. ¿Qué tal? Nada, sin palabras. Teníamos una deuda y nos han enseñado que hay que cumplir ritos y cosas, y bueno, aquí dice que Él venció todo y que Él pagó todo, clavó toda esa cuenta en la cruz del Calvario, así que está súper claro. Bueno, no sé
Si alguno quiere decir alguna otra cosa. Diga algo, Edwin, diga algo sobre esto, por favor. Ahora quiero ver otras versiones bíblicas. Claro. Quiero ver otra versión porque el texto que leímos anterior en Jeremías, ¿no? Dice que ya nadie tendrá que enseñar a sus amigos y familiares a conocer al Señor, pues todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. Esta parte que dice perdonaré sus faltas y me olvidaré de sus pecados, es la decisión del Señor. Esa palabrita me suena a que es algo que para muchos será incomprensible, inaceptable, pero es una decisión del soberano. Entonces, de repente haya mucha controversia porque nos enseñaron así, porque no entiendo, porque no me cabe en la cabeza, pero es una decisión del Señor, punto. Así es, ahí, y de hecho lo vemos en la parábola de los jornaleros el de la 11ª hora. Cuando va y busca en la mañana uno y le dice, mira, ándame y venme a trabajar y yo te pagaré lo que... Bueno, no, le dijo, vamos a un denario, le dijo, te pagaré un denario y a los otros te pagaré lo que sea justo, a los otros hasta el último, 1 hora faltando para que se acabara todo. Y de paso, porque obviamente el Señor sabía y conocía los corazones, incluso conoce nuestros corazones, y empezó después a pagar desde el último que llegó al primero. Empezó a pagarle desde el último y le dio al último, al que había trabajado solo 1 hora, le dio un denario. Y obviamente el que trabajó de la mañana estaba diciendo, bueno, si este le dio un denario me va a dar como 10. Cuando llegó, toma, un denario. Bueno, ¿qué me da a mí lo mismo que este no trabajó? Yo me calé todo el sol, todo el día echándole pichón y este le llegó a la última hora. Bueno, mira acá, ¿en qué quedamos tú y yo? ¿Cuánto te iba a pagar? Un denario, pero ¿cuánto te iba a pagar? Un denario. Bueno, ya está. O tienes envidia de mí, que hago lo que me da la gana con mi dinero y todo eso. Entonces, es parte de eso, es Dios soberano. Él toma la decisión. A veces es que ninguno nos merecíamos lo que tenemos hoy, la gracia. Pero a veces incluso siendo beneficiarios de esa gracia, a veces criticamos al otro pero es que Dios no le puede perdonar eso. ¿Y cómo le va a perdonar eso? A ver, Dios es soberano. Él lo decidió. Perdonaré sus pecados y no me acordaré más de ellos. Y ven, ahí está. Muy bien. Claro. Sí. Fíjate, es tanto así que recuerdo en este momento a Santiago, creo que 1 o 2, ahí está en Santiago, y Santiago escribió que justamente haciendo alusión a la ley, la ley establecía que si se infringía uno solo de los 613 preceptos que contenía la ley, porque es más que los 10 mandamientos, habían 613 preceptos que ninguno de los 613 se podían equivocar. Si infringía solamente uno, era culpable de todos. Eso lo dice. Entonces fíjate, por eso es que aquí no es que quién lo hizo peor, que este, que el otro. Sucede que todos habíamos, de hecho, nacimos ya con esa simiente. Un bebé nace siendo pecador, aunque no ha pecado todavía. Entonces ya es pecador por naturaleza. Lo que le falta es llevarlo a cabo. Deja que crezca, deja que agarre un poquito de... Muchas veces no necesita ni tener mucha conciencia, papá. Ya infringió uno de los 613 preceptos, por decirlo. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es que yo recordaba el otro día que tú quieres reconocer una mentalidad legalista. ¿Quieres ver una mentalidad legalista? Bueno, esa gente que tú puedes hacer 99 cosas bien y haces una mala y de ahí se agarra. Bueno, esa es mentalidad legalista. Porque lo que estás esperando algo para decir, ahí está, falló. Mentalidad legalista, la gracia no es así. Ese es el hermano mayor, que la mentalidad del hermano mayor del hijo pródigo que está enquistada en muchas congregaciones y que lo que hace es predicar el evangelio de obra. Pórtate bien, pórtate lo mejor posible. Miren, en una congregación, una reunión de la iglesia sana, un ministerio sano, como
estamos orando y trabajando para que en esta formación de reformadores. En un ministerio sano, tú no tienes que mandar a la gente a predicar. Vamos a hacer una campaña evangelística. Vamos entonces tú tienes que estar detrás de la gente. No. O sea, eso es natural. Tú no le dices a la mata de mango que te dé mango. Eso es el fruto del Espíritu. Entonces, vamos. Tú haces lo que tu naturaleza te lleva a hacer. Entonces, tú no tienes que estar, con lo que decía la semana pasada, no hay ningún policía, ningún gendarme ahí, como muchos pastores que son policías, detrás. Entonces, están pendientes de todo. Te dicen hasta con quién te vas a casar. Te dicen, tú le tienes que pedir permiso para todo. ¿Qué es eso? Eso no es ni bíblico, ni es el Espíritu de la gracia, ni es lo que está consono con nuestra naturaleza en Cristo, porque es mi naturaleza. Como yo tengo otra naturaleza, yo tengo que moverme en esa naturaleza, y no en la naturaleza humana. Bueno, nos quedan 3 cosas más que pudiésemos hablar la semana que viene, si les parece bien. Que dentro del nuevo pacto, nosotros encontramos nueva criatura, nueva creación y nuevo hombre. Básicamente 3 conceptos que Pablo los mencionaba en sus cartas y que son fundamentales, pero que justamente, y está todo enmarcado dentro de lo que es el nuevo pacto. Entonces, hay mucha tela que cortar, es importante, porque todo esto lo que estamos haciendo es que nuestro entendimiento es renovado. La única manera que encontramos en las escrituras del nuevo pacto de ser transformados. ¿Sabes que nacer de nuevo no significa que somos transformados? Simplemente entramos a un reino, fuimos trasladados. Pero la transformación solamente viene, y se la dejo ahí, Romanos 12:2, con la renovación del entendimiento, a través de la palabra y la comunión.